Señoras y señores, muy buenas tardes. Televisión Española les va a ofrecer la procesión que organiza la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, popularmente llamada de los Coloraos, que sale el miércoles santo de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia. Van a colaborar con nosotros en esta retransmisión José Carreres Alfonso, muchos años comisario de procesión de la Archicofradía de la Sangre, además de ya experto en estas lides televisivas. No en vano nos ha acompañado en varias ocasiones, ayer sin ir más lejos, y un debutante en estas tareas, Juan José Capel, estudioso de la Semana Santa murciana, en la que participa como cabo de andas del paso de Nuestra Señora de la Luz en su soledad de la Cofradía del Cristo Yacente, que procesiona el sábado de gloria por las calles de Murcia. Buenas tardes y muchas gracias a los dos por su colaboración. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En 1411, unos seguidores de San Vicente Ferrer, tras las predicaciones que el santo hizo en Murcia, fundaron la Cofradía de la Sangre, concretamente un 11 de abril. Tras un periodo de crisis, reapareció en Murcia bajo la dirección del trinitario Fray Lucio López en 1568. Debido a unas divergencias, sus estatutos no fueron aprobados hasta 1603 por el obispo Diego Alguacil. Los penitentes y mayordomos de la Cofradía de la Sangre visten túnica roja, como la sangre del Redentor, desde el siglo XVIII, ya que antes iban de morado como los de Jesús. En su época fundacional salía el cortejo a primera hora de la tarde de Jueves Santo, llevando en el desfile predicadores de la Pasión, músicas lúgubres, encenzados, hermanos de sangre y luz. Procesionaban solo un Cristo, llamado del Amparo, y tenía su sede en la iglesia de Santa Eulalia. Allí permaneció un siglo y después fue trasladada al convento de los Trinitarios. En 1589 pasó al convento de los Padres Carmelitas, sito en la antigua ermita de San Benito, actual iglesia del Carmen, y se incorporó la Hermandad de Labradores del Partido de San Benito, que aportó una imagen de la Virgen de la Soledad. Cuando se aprueban sus constituciones, en 1603, tenían por titular al Santísimo Cristo de las Penas, busto de un ex homo que fue quemado durante la Guerra Civil. A mediados del siglo XVIII se instaló de forma definitiva en la iglesia del Carmen. La procesión de la Sangre es la más antigua de Murcia, la más popular y huertana, y la que saca más nazarenos, unos 3000. Pues hasta aquí esta presentación con unos breves apuntes históricos, y ahora creo que Pepe Carreres tiene preparada una magnífica introducción. Adelante. Aquí están los colorados, quienes nos traen al Cristo de la Sangre. El andariego Cristo de la Sangre, el del eterno abrazo en esperanza, el de la espalda rota a golpe de mi culpa, el que anhelante busca tu mirada, el de los labios que dice, incansables, el perdón de mis faltas y tus faltas, el del costado abierto, dolorido, por el que fluye y mana un torrente de amor, bendita fuente, bendito manantial de eterna gracia. Espera, tú, en el recodo de la calle, en el rincón o esquina de la plaza, en la espaciosa vía, en la avenida, en la calleja angosta y apretada, en el balcón saliente, en la tribuna, en la modesta hoguedad de una ventana, fundido y confundido entre la gente o a solas contigo mismo, pero aguarda. Él llegará en la noche, lentamente, rozando levemente la pisada, que un camino de rosas y claveles en vano trata de aliviar sus llagas. Dile que sufrir no te acomoda, que el llanto de tu hermano, su desesperanza y tristeza, y amargura y hambre y luto, a tu mundo egoísta no le alcanza. Dile también, y yo contigo, que no pones llanto donde hay lágrimas, ni pones alegría donde hay risas, ni olvido donde cabe la venganza. Dile, sé sincero, hermano mío, que al fracasado le vuelves tú la espalda, al que triunfa le mides sin largueza, del pobre huyes y envidias la abundancia. Él te dirá, en silencio, sin palabras, que sigas su camino, en que unas rosas, claveles, azucenas, lirios calas, en vano intentan aliviar sus llagas. Te buscará anhelante entre la gente, queriendo contemplarte cara a cara, como quizás
queriendo disculparte, en un gesto de amor te oculte sus espaldas, a golpe de tus culpas y las mías, rotas, sangrantes y agrietadas. Eso sí, te mostrará el costado, fuente y manantial de eternas gracias, por el cual un torrente de amor incontenido fluye, mana, escapa y salva. Ese es Cristo, el andariego Cristo de la sangre, que en esta tarde-noche de miércoles santo, por calles dolientes, nazarenas, te brindará su abrazo de esperanza. Pues tras esta magnífica introducción de Pepe Carreres, podemos proceder ya a comentar el primer paso de la procesión que tienen ustedes en sus pantallas. Corresponde a la Samaritana. El autor de las imágenes es Roque López, el autor del trono, Pujante. Lo llevan 28 nazarenos estantes y su peso aproximado es de 1100 kilos. Es curiosamente un paso de misterio que no corresponde a la pasión de Jesús. Esto es curioso y supongo que se habrá resaltado en más de una ocasión, pero hay que decirlo, porque representa el momento en que Jesús, junto al pozo de Jacob en Samaria, en Sicar, en la ciudad de Sicar, le pide agua a una samaritana y ella se extraña porque los judíos y los samaritanos no se debían llevar muy bien, no se llevaban de hecho, y entonces es el momento que Roque López recoge aquí. Decimos que no es un paso de misterio de pasión porque curiosamente, si no me fallan mis datos, es en la diócesis de Murcia, Cartagena, Murcia, donde únicamente se procesiona. No aparece que yo conozca en otro sitio, en otro lugar de la geografía semana santera española. Esto era un momento que se leía, que se lee tradicionalmente antes del domingo antes del de Pasión, y quizá por esto, en plena Cuaresma, y por el significado del agua como salvadora, redentora de la sede de Cristo, pues ese simbolismo puede hacer que la cofradía lo introdujera prácticamente desde los inicios, no en los inicios que citaba Tomás en el siglo XV, sino cuando ya en el XVIII se va haciendo, van creciendo. Y que además Juan José tiene una nota muy característica, y es que la mujer va vestida, no es una mujer de Samaria, sino de la Vega del Segura, y va vestida con un traje de seda murciana confeccionado en el siglo XVIII, y que es también uno de los tronos que sobrevivieron a la guerra civil junto con San Juan y la Dolorosa, con los que la cofradía pudo procesionar en 1940. Es uno de los anacronismos que tantas veces hemos comentado que se dan en los pasos de la Semana Santa murciana. A todo esto hemos de decirles que hace en Murcia una tarde espléndida, una temperatura casi veraniega, y las calles por las que desfila esta popular procesión están abarrotadas de turistas. Digamos que es la clásica, típica y tradicional tarde de miércoles santo, bochorno incluido. Y debo decir también que esa introducción que he leído corresponde a una convocatoria del presidente de honor de la Archicofradía, Carlos Valcárcel Magor, del año 1972. También digamos que la figura de Jesús va vestida con túnica de terciopelo morado, bordado en oro fino. En el contexto general de la Semana Santa murciana no aparece en las procesiones de Murcia ciudad, siempre hablaremos de Murcia ciudad porque es lo que estamos retransmitiendo, no aparece ningún paso con este simbolismo, un paso de misterio con este simbolismo de la Samaritana. Y observen también que este paso, al igual que todos los que componen esta procesión, van todos iluminados por cera, que han cambiado ya totalmente todos los tronos su iluminación eléctrica a la tradicional y antigua cera. Y también hay que observar, tanto Tomás y Juan José, la luminosidad que da el ver esta procesión con esta luz que nos la facilita precisamente lo avanzado de la Semana Santa, la luz diurna. Supongo que la esplendidez. El efecto es completamente distinto si estos pasos se observan de noche. Tantas veces referido en esta
retransmisiones, formidable marco que supone la fachada principal de la Catedral de Murcia. No podía tener mejor marco, desde luego, la transmisión. En sus pantallas nazarenos, más de 3.000 forman este cortejo que, como ya hemos adelantado, es el más numeroso de la Semana Santa Murcia. En la plástica del trono se puede ver la mirada suplicante de Jesús extendiendo el brazo hacia la mujer y a su vez la mirada dulce con misericordia, con cierta misericordia, con cierta complacencia de ella que le devuelve a Jesús. Roque López hizo desde luego un retrato no solo de la murcianía que antes apuntaba Pepe Carreras, sino de esa compenetración de miradas entre el que pide agua y la que se extraña por su condición de judío de Jesús. Y aquí tenemos el estandarte de la Hermandad de Jesús en Casa de Lázaro, que es la segunda de las hermandades en desfilar en esta tarde de miércoles santo. El redoble de tambor que escuchan de fondo pertenece a la banda de música de las Musas de Guadalupe, que es la que sigue al trono de la Samaritana. Aquí tenemos ya el trono de Jesús en Casa de Lázaro. Efectivamente, este paso, sus imágenes son obra de José Hernández Navarro. El autor del trono es Lorente. Es llevado por 36 nazarenos estantes y el peso total es de aproximadamente 1.100 kilos. Digamos también que estrenado en 1985, saliendo en sustitución del que fue destruido en 1936, obra de Francisco Sánchez Agaciel, discípulo de Saltillo, que fue estrenado en 1912. En la iconografía presenta el momento que nos relata el Evangelio de San Lucas, de que Jesús, camino de Jerusalén, se detiene en casa de Marta y María y está con ellas. Representa un momento que ahora lo veremos con más detenimiento, en el que María aparece a los pies de Jesús y le está escuchando su palabra, mientras que Marta parece recriminar a su hermana de que no ayudaba en las labores caseras. Entonces Jesús en ese momento le dice que lo que está haciendo María es más importante porque es más trascendente, no tiene la mayor importancia lo material en contraposición del trascendental. Sentado de espaldas vemos ahora a Lázaro, que curiosamente el Evangelio de San Lucas no lo menciona en este pasaje, pero que el autor Hernández Navarro quiso incorporar, porque precisamente, como sabemos, pues las dos hermanas, Marta y María, pues fueron a pedirle a Jesús precisamente la resurrección de Lázaro, y aparece en la mesa, digamos, de espaldas de la imagen que teníamos antes. Ahora lo veremos. Como anfitrión. Efectivamente, ¿no? Es un poco la condición de que, bueno, debe de haber un hombre, digamos, de anfitrión en esta época de hace 2000 años, claro. Siempre además ha sido muy comentada la distinta actitud de las dos hermanas, de Marta y de María, ¿no? Digamos, como Murcia bien sabe muy bien, pero quizás no los telespectadores que nos puedan estar viendo desde otras localidades, que esta es la única archicofradía, la única cofradía pasionaria de Murcia que cruza el Puente Viejo, que une el barrio del Carmen con el resto de la ciudad. Y digo archicofradía, que no procesión, porque esta archicofradía organiza otra procesión en la noche de Viernes Santo, concretamente a las 0 horas del sábado santo, que es el retorno de Nuestra Señora de la Soledad y que también cruza el Puente Viejo. Aprovechando estas palabras de Pepe Carreras, me atrevería a suscitar vuestra opinión sobre una noticia que me ha sorprendido esta mañana cuando leía en la prensa que en concreto el paso de la Magdalena del retorno no iba a salir este año por falta de estantes.
Bueno, sí, esa noticia también a mí me ha sorprendido, cuando hay listas de espera extraordinariamente largas efectivamente, para cargar pasos en otros. efectivamente, y yo personalmente conozco perfectamente a Paco Morales. No estoy de acuerdo con lo que él ha manifestado, si es cierto, esas manifestaciones que figuran en la prensa, pero en cualquier caso lo que yo sí digo, decía ayer, por ejemplo, comentando la procesión de la esclavitud, que muchas veces no nos damos cuenta de todos los valores que tenemos dentro de nuestra Semana Santa. Y ayer era una lástima ver la plaza de Belluga a mitad de gente, siendo, digamos que generoso, no este abarrotamiento de gente que por ejemplo hay hoy, y es una verdadera lástima porque se vive la Semana Santa de una forma muy distinta. Ayer decía, hoy repito, que no digo que una sienta más que otra en absoluto, ambas la sienten exactamente igual, y la del retorno de Nuestra Señora de la Soledad, yo digo que es una maravillosa procesión, una íntima procesión, y que yo aconsejo ver. Es cierto que el viernes en Murcia está muy cargado, pero vale la pena ver esa procesión porque tiene un recogimiento, un silencio, es totalmente el contrapunto de esta procesión, estando organizada por la misma archicofradía y siendo en muchos casos los mismos nazarenos, e incluso el trono de San Juan, el paso de San Juan, vuelve a salir en la noche de Viernes Santo. Pero vale la pena, es impresionante. En cuanto a esa noticia, yo lo lamento porque además soy consciente del interés que pusieron en sacar ese trono, ese paso, y me sorprende que ahora se quede en el almacén. Ojalá no se cumpla esa predicción, y aún quedan días por delante para que se pueda solucionar. Yo soy de la opinión de que cuando algo sale a la calle es para que siga saliendo siempre, no para ahora tengo gente y salgo, mañana no la tengo, me quedo. Estamos viendo precisamente, volviendo a la procesión, es interesantísimo el apunte que ha hecho Luis de Carreres. Justamente aquí tenemos una imagen que nos puede hablar de la plástica que definíamos antes. De pie, María ofreciendo un pan a Jesús, no ofreciendo eso, sino poniendo la mesa. A sus pies se ve María, perdón, es la que está a los pies, Marta la que está sirviendo la mesa, y Lázaro, el que aparece presidiendo la mesa, apoyándose en la mano en la barbilla, con una actitud incluso contemplativa, como no queriendo intervenir en la polémica que suscitan sus hermanas. De hecho, posiblemente también con ese aire o con esa idea dentro de la iconografía, dentro de la plástica escultórica del autor, de que no aparece realmente más Lázaro citado en el Evangelio de San Lucas, y lo ha puesto, bueno, pues ahí presidiendo, pero parece anfitrión y testigo sí, mudo. sí, es un testigo mudo. Ahí se ve perfectamente Marta, ahí está la cara de Lázaro, que bueno, pues está con la mano en la barbilla, como en actitud complacida, parece, complacida, pero no quiere intervenir. Jesús, sin embargo, lanza una mirada a Marta, recriminándole un poco esta actitud que tiene con su hermana, que está escuchando su palabra. Digamos también que todas las imágenes y tronos que salen en la procesión están ya finalmente absolutamente restaurados. Se ha terminado la labor que se inició hace unos años de restauración, y por primera vez todas las imágenes y todos los tronos están restaurados y en perfectas condiciones. La típica estampa del estante huertano. Efectivamente, con el buche dispuesto para ser vaciado, ¿no? Y repuesto. Que estoy seguro que algún familiar habrá cerca para reponerle de nuevo. Y esta es una vista fabulosa que permite observar la manera de andar del nazareno murciano, con sus medias de repisco, cargando sobre sus hombros las imágenes, el peso, y que sin embargo lo lleva como si fuese una pluma. Y han subido ya el puente, han bajado el puente, ahora recorren Murcia para después volver a subir y bajar el puente camino de su iglesia. Esa es la grandeza del nazareno estante murciano. Hay que decir que este misterio, este paso de misterio, es también único en la Semana Santa murciana. No hay ninguna cofradía en la que aparezca Jesús en casa de Lázaro. Y ahí vemos una vista preciosa que está tomando el realizador
del puente viejo, viendo cómo ese río de sangre cruza por encima de él. Son los colorados que vienen del barrio a fundirse en un abrazo con el centro de la ciudad. Y el paso de Jesús en casa de Lázaro, que se dispone a abandonar la plaza del Cardenal Belluga, acompañado de la banda de música de Bullas. Y ya tenemos ahí la hermandad del lavatorio, el estandarte, lo vemos por su parte posterior, y la cabeza de la hermandad del lavatorio. La procesión de esta tarde está formada por 10 pasos, y en torno a esos pasos, pues aproximadamente son llevados por 600 estantes, y además hay 1.800 penitentes y unos 600 mayordomos. Empleamos a veces los términos nazarenos, quizá por tan familiares, sobre todo a los que somos nazarenos y nos gusta ver la Semana Santa todos los días. Empleamos los términos y nos damos cuenta de que todos tienen un origen, una tradición que arranca alguna vez desde siglos. Por ejemplo, yo te decía que venía el estandarte, efectivamente, del lavatorio. El estandarte tiene una simbología que arranca de Grecia y de Roma, incluso lo llevaban las legiones romanas, exactamente igual que se lleva ahora, o sea, pendiendo de una cruz del palo horizontal, y simétrico, para que su propio peso lo hiciera ostensible. Era el signum o vexillum de los romanos, que evidentemente por su significación o por su participación en la pasión de Cristo, pues puede ser que tradicionalmente se fuera incorporando poco a poco. Después aparece como distintivo en las cofradías. No ya me refiero a cofradías pasionales, sino incluso de otro corte, cofradías de tipo de oficios en la Edad Media, y ahí lo vemos lo que estamos diciendo, es la cruz y cuelga, pende. Las formas ya pueden ser diversas, pero normalmente era rectangular. Esto en otras provincias, incluso con otro tipo de figuración o de decoración, se llama también el guión. El guión se llama, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Aunque son mucho más ricos en cuanto a... Algunos son de orfebrería, incluso, lo que para el portante o portaestandarte supone un esfuerzo impresionante. Observarán también que los penitentes llevan el escudo de las 5 llagas, distintivo de la archicofradía, y según la hermandad a la que pertenezcan, llevan un fondo de un color o de otro. Varían los fondos. Lo que también observamos es que los penitentes, las filas de penitentes, se alternan los que llevan cruz y los que portan cirio. Y aquí tenemos el maravilloso paso del lavatorio, que es obra de Juan González Moreno, tanto es autor de las imágenes como del trono. Es llevado por 45 nazarenos estantes y su peso es realmente considerable, unos 1.500 kilos. Efectivamente es uno de los más pesados de la Semana Santa murciana. Este trono sustituye al de igual denominación obra de Juan Dorado, que salió por primera vez a la calle en 1904, destruido también lamentablemente en el 36, el cual a su vez había sustituido al que esculpiera Santiago Baglietto en 1848. A diferencia de los anteriores, porque por ejemplo el de Baglietto estaba compuesto por las figuras de Jesús arrodillado, lavando los pies de San Pedro, y el de Dorado era una composición de 3 figuras, al igual que este que estamos viendo, pero que todas las cabezas eran iguales. En este que ahora pasa por las calles de Murcia, de González Moreno, consta de 13 figuras, pero observarán que todas ellas son de tamaño natural y además representan el momento en que Pedro cede ante la petición de Jesús, que quiere lavar los pies de sus discípulos, y observarán que todas las caras son absolutamente distintas.
Aquí vemos, por ejemplo, lo que estaba comentando Pepe, efectivamente. Tiene una plástica impresionante, están hechas en madera policromada, todas las figuras. Ese es Judas. Efectivamente. Y creo que no cabe duda en su identificación. No cabe duda. San Bartolomé aparecerá de pie, al lado de... mirando, o sea, siendo mirado por San Andrés. Ahí lo vemos, detrás de Cristo. Cristo es el que aparece en un término posterior en esta toma. Y es una imagen, perdóname Juanjo, en la que a mí me gusta llamar la atención precisamente sobre la figura de Jesús, quien de pie está impregnado de una grandísima elegancia, y la expresión de su rostro está cargada de una emoción maravillosa, yo diría que de una divina emoción, que estoy seguro que ahora más adelante nos la podrán ofrecer nuestro realizador. Aquí tenemos en este plano a Santiago el Menor, que está mirando hacia afuera, parece que está ajeno a la escena. Hay que tener en cuenta que se desarrolla, como es lógico, en la mesa, la hipotética mesa donde se celebra la cena, la última cena. Sin embargo, su actitud es completamente distinta a la de Judas, que se ve que da la espalda de una manera deliberada, ¿no? Efectivamente, ese simbolismo de que actúa como antagonista. Claro, Judas Iscariote, incluso, si tenemos ocasión de verlo, se apoya en la mesa, en una actitud incluso... bueno, como con él no iba la película. Efectivamente, empleando un término de los que se emplean como pasando del tema, ¿no? Como pasando del tema. Sí. Sin embargo, la mirada de Santiago parece como querer recoger la de las personas que están viendo este paso de misterio. Ahí vemos, por ejemplo, en primer término a San Pedro. La cara de Jesús es impresionante, la plástica con justamente las sayas sin ceñir, que luego tendremos ocasión de hablar de esto, cuando vemos que los apóstoles, sin embargo, la tenían ceñida, porque él está en actitud de humillarse ante Pedro, que se negaba a que él le lavara a él los pies. ¿Cómo es posible? Esta tradición de si lo ha hecho el maestro y todos los demás se han dejado, bueno, pues esto se trasluce a ceremonial religioso, y pues ya sabemos que en los oficios Jueves Santo, pues el obispo incluso llega a lavar los pies a una o dos o tres personas, incluso en la Edad Media había reyes que lavaban también a 2 o 3 personas de condición humilde, hay documentado, por ejemplo, en Segovia, Enrique IV lo hizo, tomando este ejemplo, digamos, de que si el maestro lo ha hecho con sus apóstoles, ¿cómo no lo van a hacer cualquier persona que sea por mucha alta dignidad, ¿no? Es el momento después de la cena, y la actitud de San Pedro es enérgica, se opone, ¿no? Jesús le dice que si no se los deja lavar, no participará de la gracia de Dios Padre. Y en ese momento, pues le dice que le lave no solo los pies, sino el cuerpo, la cabeza, en fin, ese apasionamiento con que nos describe la Biblia siempre a San Pedro. El gesto de Jesús pidiendo... Aquí, gracias realizador, esta es la imagen, es impresionante en la calle, es impresionante en el museo, desde cualquier punto de vista del que se mire, es una expresión como de sabiendo lo que le espera, aceptando lo que le espera, y al mismo tiempo queriendo servir a sus discípulos, absolutamente maravilloso. Hemos de significar que este paso es el único de la procesión que lleva luz eléctrica. Pero porque es prácticamente lo que lleva encima de las mesas, eso es. Exclusivamente, apenas se lleva unos pocos muy pequeñitos en la parte de abajo, en los huecos que deja los baffles de la tarima. Observen lo que le decíamos antes, de que todas las imágenes, aquí tiene ahora mismo cuatro, todas las caras absolutamente distintas. San Felipe ha aparecido un momento descalzándose, es el otro con San Juan, el discípulo amado, que aparece a la izquierda de la escena. Ahí se ve en primer término mirando a Jesús, el más joven. El que se apoya la mano en la barba es Santo Tomás, que parece, bueno, pues con esa actitud un poco de incredulidad, claro, es como lo refleja, bueno, pues está también una actitud que participa en la escena porque está mirando al maestro, pero sin embargo esa postura no parece como... Ahí se ve de espalda precisamente a San Bartolomé, que decía, y el que lo mira es San Andrés. Yo tengo especial curiosidad porque Judas
conversa con San Simón, que es su vecino de asiento. ¿Qué le estaría diciendo? Sí, efectivamente. Pues no sé si lo trasladáramos, pobre San Simón, si lo trasladáramos a un, no sé, a un coloquio de día, le diría, oye macho, ¿te apuntas de medias, ¿no? ¿Nos vamos o qué hacemos? Lo importante es ver una plástica impresionante en uno de los tronos también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no emplear la redundancia? Impresionante de la Semana Santa murciana, irrepetible, quiero decir, no que no pueda repetirse, irrepetible en cuanto a que este paso de misterio no aparece tampoco en ninguna de las cofradías de la Semana Santa murciana. Por tanto, estamos viendo que hasta ahora los tres pasos demuestran la originalidad en la concepción de la pasión de la Archicofradía de la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir el efecto que causa la luz diurna. Bien, estas imágenes han sido grabadas hace apenas unos minutos. Subiendo es el el mismo puente, paso, pero en el puente. Dándole toda la luz del sol. Es precioso, es un efecto extraordinario el que produce. Antiguamente hay que decir que esta procesión desfilaba a las 5 de la tarde, entonces no debe de extrañarnos en absoluto. Y el majestuoso andar, vuelvo a repetir otra vez de nuevo, del nazareno murciano. Ahí está, como si no llevara nada, pero encima lleva un pasaje esencial en la pasión de Jesucristo. Volvemos otra vez a la plástica de la imaginería del trono del lavatorio, donde se ve lo que no nos cansaremos de resaltar, la genialidad del autor de ir describiendo, porque la palabra sería describir la actitud de 13 personas. El señor obispo de la diócesis, don Manuel Ureña, y junto a él el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y su esposa. Gran mayordomo colorado, también Ramón Luis, y posiblemente él le hubiese gustado estar también hoy, si no lo está, como ha estado todos los años. Indiscutiblemente, si hay una cosa que está clarísima, es porque sus obligaciones no se lo han permitido. En cualquier caso, yo creo que tuvo la oportunidad de desquitarse cargando el lunes al Cristo del Perdón, Efectivamente, que no es mal desquite. Una gratísima sorpresa que nos llevamos cuando vimos desfilar el Cristo del Perdón y llevando en punta vara a Ramón Luis Valcárcel. Y a su hermano Carlos, que es el presidente de la Cofradía de la Sangre. Espléndida panorámica del paso del lavatorio recortándose sobre la fachada de la catedral. Si una imagen vale más que 1000 palabras, aquí está. Sigue a este paso la banda de música de Zacarilla, provincia de Alicante, localidad vecina a la región de Murcia. Antes hemos estado hablando de que esta archicofradía se caracteriza porque alterna cillo y cruz en sus templos, en la mayoría de ellos. Luego hay un tercio de promesas que van todos, como su nombre indica, con cruz, pero ya tendremos momento de comentarlo cuando aparezca. Esto quizá enlaza precisamente con sus orígenes, con los orígenes de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, porque cuando en 1411 se funda por aquellos seguidores de San Vicente Ferrer, realmente había dos tipos de hermanos. Se funda como Instituto de Sangre, ya se llamaba así, porque uno de los grupos de hermanos eran hermanos de luz, porque alumbraban en las estrechas callejas medievales murcianas, porque si no, desde luego, el penitente no podía ver. Y el penitente iba autoflagelándose, por eso también la advocación de la sangre, porque la preciosísima sangre de Cristo se empieza a venerar en el siglo anterior, siglo XIII y XIV, pero sobre todo XIV,
Y esa es la única cofradía que yo sepa que manifiesta esta, digamos, disciplina en cuanto a recoger de aquellos orígenes del hermano de luz y el hermano de sangre. En algunos sitios de España se distinguen estos términos, concretamente en Andalucía a los hermanos de luz se les llama nazarenos y a los de sangre se les llama penitentes. Y también se les distingue externamente porque mientras que los nazarenos llevan capuz o capirote, los penitentes no lo llevan, llevan un capuz pero sin la parte de arriba, sin la parte cónica, para distinguirlos incluso estéticamente. Esto me hace pensar que efectivamente esta tradición de alternar cirio y cruz viene de los orígenes de la cofradía, que posiblemente estas tradiciones, estas culturas ancestrales se mantienen de generación en generación sin saber por qué, pero nos llegan a nuestros días con esta personalidad que incuestionablemente manifiesta la archicofradía de la Sangre. Digamos también que en los años finales del siglo XVII y primero del XVIII se produjeron importantes novedades en la configuración de esta cofradía. Por un lado, la incorporación a la misma de la Hermandad de Labradores del Partido de San Benito, cuya titular, la Virgen de la Soledad, incrementó tanto el número de cofrades como el de pasos. Por otra parte, también hay que decir que los mayordomos de la Sangre, deseosos de contar con patrimonio propio que le permitiese mayor autonomía respecto de los frailes carmelitas y al mismo tiempo mejorar la calidad artística, encargaron al escultor Nicolás de Bussi los nuevos pasos de la Preciosísima Sangre, Negación, Pretorio y Soledad. Pues vemos en estos momentos el paso de la Negación, que es el número 4 en el orden de la procesión, desfila la calle del Arenal. Símbolo de nuestra flaqueza, esa trágica escuela del respeto humano tan la calle del Arenal. Símbolo de nuestra flaqueza, esa trágica escuela del respeto humano tan extendida en nuestro tiempo y que tan mal habla de la valentía de los hombres. Lo integran las figuras de Jesús, Cristo, que es obra de Gregorio Molera, y San Pedro, que es de Nicolás de Bussi. El trono es de José María Gómez Sandoval. Lo llevan 26 nazarenos estantes y el peso aproximado es de 900 kilos. Jesús en este pasaje viste túnica antigua de terciopelo bordada en oro, y San Pedro, en actitud de arrepentimiento, viste túnica brocada de color crudo y capa de color rojo en el que llevan bordados los atributos que le son propios, es decir, las llaves y la mitra. Yo de este paso, antes de que Juanjo continúe, destacaría la figura característica del gallo, que nos hace recordar fácilmente el pasaje pasionario. Pero quiero decir aquí que este gallo tiene una historia muy especial, ya que fue criado, es profeso para este fin, precisamente por doña Adela Morata y su esposo don José Luis Lara, que eran, porque han fallecido los dos, tíos de la actual camarera del Cristo de la Sangre, Mari Ruiz Morata. Y precisamente lo criaron para este fin, prodigándole cuidados tan especiales en plena huerta, separado durante toda su crianza, para que ningún otro gallo, animal, etcétera, le produjese el menor daño en su plumaje, y que fue disecado sin que su carne fuera comida por nadie. Observen, y ahora más adelante estoy seguro que lo podremos ver, hasta qué punto llegó el cuidado de ese gallo, del gallo que iba a ser el gallo de la Negación, que le verán ustedes los impresionantes espolones que tiene. Evidentemente ese gallo jamás se peleó absolutamente con nadie, yo creo que ni con él mismo. Ahí está. Miren qué espolón se le ve. Estaba predestinado a ser inmortalizado. Efectivamente, así es. Magnífica suerte la del gallo, por otra parte. De hecho, el trono popularmente es conocido como el gallo. En toda la Semana Santa murciana, el paso del gallo. El paso del gallo, exactamente. Hay que decir que, bueno, el misterio que representa es muy conocido, ¿no? Es la mirada recriminatoria. Ahora en este plano se ve perfectamente la mirada recriminatoria de Jesús a San Pedro, como diciéndole, te das cuenta de... Ahí se ve también los espolones en perfil del gallo, como decía Bebe Carreres, efectivamente. Impresionante, caramba. Impresionante, sí.
Y ahí la mirada de San Pedro, ahí el plano es magnífico porque nos ofrece ese cierto arrepentimiento, arrepentimiento total de San Pedro, de decir, ¿qué razón llevabas? Cuando le dice que antes de la medianoche lo iba a negar 3 veces. Y en ese momento las miradas que se cruzan dicen mucho, y por supuesto dicen mucho de Debussy, que hay que decir que evidentemente no vamos a descubrir, pero también de la concepción de Gregorio Molera, que supo captar el cruce, porque hay que recordar que la imagen de San Pedro es anterior, mucho anterior, casi 3 siglos anterior, y esa completación con 2 autores tan distintos y de tantos siglos habla muy bien de la expresividad de Gregorio Molera en cuanto a la iconografía de Jesús. Siempre he dicho, como colorado que soy, que esta es la procesión más maravillosa de toda la Semana Santa, sin que esas palabras mías signifiquen nada más lejos de mí el más mínimo menosprecio hacia ninguna otra en absoluto. Pero entiéndaseme que como colorado piense que esta es la más maravillosa de las procesiones de nuestra Semana Santa, pero viendo los reflejos del sol en nuestras imágenes, sinceramente tengo que ratificarme en esa idea, porque estoy viendo unas imágenes como sinceramente nunca había visto. El trono también de misterio es único, y esto nos sigue ratificando en la originalidad del cortejo pasionario de la Archicofradía de la Sangre. Es único como misterio, si bien hay que decir que en San Pedro, o sea, la parroquia de San Pedro, el Cristo de la Esperanza, lleva un magnífico San Pedro también, hay que decirlo, de Saltillo, por supuesto, con su gallo, pero es de lo que podíamos denominar pasos de apóstol, porque ya que estoy empleando el término que puede parecer muy andaluz, pero que no lo es, lo que pasa es que son términos que hemos perdido porque no se siguen usando. Hay paso de misterio, que representa evidentemente uno de los momentos de la pasión de Cristo. Hay pasos de apóstol en Murcia y pasos de virgen. Evidentemente esto, si se traslada, alguien me puede estar diciendo que estoy recogiendo ideas andaluzas. No es así. Los pasos de misterio en Andalucía efectivamente tienen el mismo significado que en Murcia. Los pasos de virgen también se llaman de virgen, pero normalmente se llaman de palio, pasos de palio, porque siempre va normalmente un paso de misterio y un paso de virgen. Paso de misterio nos referimos siempre a un momento de la pasión de Jesús, que ahora después trataremos de explicar cuando tengamos otro momento. Y ahí vemos a Monseñor Ureña puesto en pie para admirar el paso y al mismo tiempo bendecirlo. Primer plano del Cristo de Gregorio Molera, que como decíamos también al principio fue uno de los que, junto con la Samaritana y San Juan, que pudieron procesionar en 1940, fue uno de los poquitos que se salvaron. Perdón, y la Dolorosa. La Dolorosa Y la también. Dolorosa. La Dolorosa también. Y la Dolorosa. Y la Dolorosa. Familiar estampa nazarena. que además hoy se podía ver desde primeras horas de la mañana, digamos, con representantes determinados de esas familias guardando los sitios para una procesión que iba a desfilar muchas horas más tarde. Es que yo diría que es la explosión de la ciudad en Semana Santa. Hoy es cuando la huerta se hace ciudad y la ciudad se hace huerta, y funden los corazones en estos colorados. Recordamos en este momento unas palabras del presidente del Cabildo Superior de Cofradías, cuando, refiriéndose a la Semana Santa murciana, lo hacía resumiéndola en los términos de fe, cultura y tradición. Y realmente yo creo que es una combinación de las tres cosas. Absolutamente de acuerdo con esa definición. La tradición está ahora mismo en la calle, tradición de casi 6 siglos. Faltan poquitos años para esos 6 siglos de Archicofradía de la Sangre. 11. ¿11 años? No, el 11...
1400. 11 Sí, sí, años. 11 años. 11 años. Vemos ahí el 11. detalle de las llaves que San Pedro lleva colgadas al cinto, las llaves del cielo. Tras el paso, la banda de música de Huéscar, Granada. Ahí hemos hablado, aprovechando estas imágenes generales, hemos hablado anteriormente de la procesión del retorno de la soledad. Precisamente es la única, una de las potestades, quiero decir, de una archicofradía, es tener otras cofradías que se llaman adjutrices. La archicofradía puede serlo por antigüedad, como en este caso, o porque de ella dependa otra cofradía, como si dijéramos hija, o sea, adjutriz. Entonces da carácter de archicofradía. Eso se cumple nada más que en la Archicofradía de la Sangre, en Murcia por lo menos. En otras ciudades sí. Perdón un momentito, Juanjo, porque hace un momentito estamos viendo, y ahora volvemos a ver, el trono de la negación, que es de una extraordinaria belleza, enormemente elaborado, y que es una de los tronos más bonitos en cuanto a su configuración. Efectivamente, muchas veces no nos damos cuenta de la belleza de nuestros tronos en cuanto a la peana. Centrándonos en las imágenes, ¿verdad? Eso es, exactamente. Es el comentario que hacíamos. No es un todo, Claro, debe ser un claro, todo. debe ser un conjunto, evidentemente. Aunque casi todas las peanas o canastillos que se llaman en otros sitios, yo prefiero el término peana, más murciano, no le damos importancia por la belleza de las imágenes, pero si no es un todo, ahí se ve perfectamente lo que estamos comentando. Y discúlpame, como he dicho antes, una imagen que vale más que 100 palabras. Que mil incluso, ¿verdad? Que mil, efectivamente. Sí. Es que el señorío que le da ese fondo de la fachada de nuestra catedral es increíble. También hay que hacer un justo elogio a los arreglos florales de los pasos, que como decíamos antes, dentro de la sencillez y como antes previo a la conexión, una muestra de equilibrio, efectivamente, y de buen gusto. Así es, y destacando lo que realmente debe destacarse, que son las figuras, son los tronos, es todo el arte que va encima de los hombros de esos hombres. Realzan las figuras sin restarles ningún protagonismo. Hemos visto el paso de la negación hacia la calle de los Apóstoles y llega el siguiente paso, el pretorio. No, perdón, todavía es la negación, que va a enfilar la calle de los Apóstoles. Desapareciendo, efectivamente. Es otro plano en el que nosotros recibimos, si nos inclináramos a la altura de San Pedro, recibiríamos esa mirada de que hablábamos antes. Pues este río de sangre, como decía Bebe Carreso, en que a mí la expresión, bueno, no es que me guste ni me disguste, pero tiene otras connotaciones mucho más profundas, por lo menos para mí. Hay que pensar que en 1784 solamente tenía 72 cofrades, porque los estantes, que ahora hablaremos de ellos, son una cosa curiosísima, no se consideraban cofrades. Perdón, un inciso, esta es una imagen retrospectiva grabada de nuevo hace unos minutos. El paso del pretorio cruzando son imágenes grabadas. Hemos visto ese flash y ahora volvemos al directo. Adelante, Juanjo. No, decía que eran 72 cofrades, y porque los estantes no eran considerados cofrades. Los cofrades, los hermanos cofrades, eran los prácticamente mayordomos y penitentes, y yo me atrevo a decir que incluso mayordomos, solamente porque eran los que mantenían la economía de la cofradía realmente. Bien, pues mi ansiedad por ver al pretorio me ha hecho adelantarme antes a la realidad, pero ahora sí es cierto, podemos constatar que ese paso que tienen en sus pantallas es el pretorio. Los autores de las imágenes: el Cristo es de Nicolás de Bussy, Pilatos de José Sánchez Lozano, que también es autor del Verrugo, y los soldados son de José Molera. Es llevado por 46 nazarenos estantes y el peso aproximado es de 1100 kilos. Yo diría que este es el paso más popular de toda la Semana Santa, precisamente por la figura del verrugo, y conociéndosele por
el verrugo, que ahora tendremos oportunidad de ver cuando se le tome de frente. Ahora mismo estamos viendo pasar lo que en la Edad Media sería un hermano de sangre, el que va con la cruz, y delante de él un hermano de luz, el que va con el cirio. El cirio para alumbrar, y como decíamos, las antiguas calles. Ahí se puede ver en esa perspectiva lo que estábamos comentando. Alternancia de hermano de luz, hermano de sangre. Naturalmente, sin los hermanos de luz no podrían desfilar los hermanos de sangre. No, porque entre otras cosas posiblemente no salieran del suelo, no levantaran del suelo por lo empedradas, lo mal que estarían entonces las calles que estaban, las calles de nuestra ciudad. Ahí está la parte posterior del pretorio, que también es único en la Semana Santa murciana, por lo tanto, hasta ahora vemos, insisto en ello, la originalidad de la puesta en escena de la pasión según la Archicofradía de la Sangre. Como es original asimismo la indumentaria de los nazarenos de la Archicofradía del siglo XVIII. Sí, por supuesto. Ahí también tendríamos momentos para comentar algunos detalles de ella. Por ejemplo, yo estoy casi seguro de poder afirmar esto, alguien me puede corregir, me debe corregir, pero la costumbre que tienen algunas cofradías, yo diría que la mayoría de ellas, de llevar en la izquierda un rosario, puede ser que también provenga de la Archicofradía de la Sangre, por una razón, porque si tenemos en cuenta su origen dominico, y Santo Domingo de Guzmán fue uno de los incitadores, y los dominicos después, seguidores suyos, de la devoción al Santísimo Rosario, era obligatorio de estos hermanos penitentes llevar el rosario y rezar los misterios dolorosos, lógicamente, en la pasión. Perdón un segundo, porque estamos viendo en la imagen, en el borde inferior, la figura del verrugo, que llama poderosísimamente la atención. Probablemente el artista que lo esculpió quiso representar al pueblo incrédulo y fanático causante de la muerte de Jesús, pero se ha hecho porque además es una amalgama. El gorro no corresponde con el ropaje que lleva. Quizás en esto ha querido también el autor mostrar un poco el desconcierto. Sí, es un puro anacronismo al paso. Exacto. Las típicas sabas murcianas que siempre lleva adelante. Bueno, ya no sabemos si serán de Murcia, no, me imagino que sí. Supongo que sí. Conociendo al camarero, garantizo que son, y además digo que de Patiño. Te quería tirar de la lengua. No, el camarero es Antonio Sánchez Carrillo, claro. Que además de ser concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, es un extraordinario nazareno y colorado donde los haya. Te lo he comentado porque es camarero del Santísimo Cristo Yacente de mi cofradía también. O sea que... Y camarero de la Soledad. Y también cargó como estante este año en la procesión del perdón. Por lo tanto, quienes nos escuchan entenderán que no existe ninguna duda al decir que es un gran nazareno. Bien, ¿qué está haciendo este señor, el verrugo, con las habas? Pues ese otro anacronismo, ¿qué significa? Que por una mata de habas, por algo tan simple como es el robar unas matas de habas, se despreocupa de aquello que va a sufrir quien está detrás de él. ¿Qué significa? Es aquellos que decían, significa también que es uno de los que gritaban crucifícalo, crucifícalo. Es algo que quedará siempre en el misterio. Impresionante el rostro de Jesús. Y hay que decir que antes, hace unos años previos a la restauración de la imagen, este Cristo no llevaba peluca. Fue en la restauración que se le efectuó cuando se descubrió que originariamente llevaba peluca natural, que fue y se le puso nuevamente, pero durante años, muchísimos años, yo no he conocido hasta ahora este Cristo con peluca, hasta hace unos años iba sin pelo natural. Estamos viendo en la iconografía, representa el misterio, el momento,
conocido como exe homo, cuando Pilatos no encuentra culpable a Jesús y lo presenta al pueblo diciendo: he aquí el hombre, exe homo. Por tanto, el famoso exe homo, conocido en tantísimas Semanas Santas, pues la versión de la archicofradía de la sangre es esta, que se denomina pretorio porque aparece Pilato al lado de él, curiosamente también con una ropa totalmente anacrónica con respecto a lo que podía ser un cónsul en una provincia romana como era Judea entonces. Aparece con un ropaje que, bueno, quizá enlace mucho más con el del verrugo, evidentemente, que con los momentos de la pasión, pero es que el anacronismo es brutal en Pilato, porque es una túnica que puede ser medieval, que puede ser dieciochesca. Tampoco el gorro, que hace juego con el del verrugo. Realmente es extraño. Dice, muy extraño. Vestido con un peculiar atuendo que Díaz Casou describe como de mercader judío de Venecia en la Edad Media. ¿Y qué es lo que parece? O máscara en traje de fantasía. Claro. Ahí Díaz Casou quiso jugar un poco mofándose de la vestidura y además hay otra cosa importantísima, que normalmente los romanos, sobre todo si tenían cargos importantes como un cónsul, se rasuraban la barba. Es el primer Pilato que yo veo, pero de toda la imaginería pasional española, y me queda todavía mucho que aprender, por supuesto, y que ver, pero que yo veo que Pilato aparece con barba y que no aparece de cónsul. Y bastante crecida. Llegamos a la conclusión de que parece cualquier cosa menos un cónsul romano. Por supuesto. Y aquí tenemos a la primera sección de bocinas y tambores de la archicofradía, la tradicional búfala. Vemos que el Cristo está vestido con la capa roja de la coronación de espinas y muestra las huellas de la flagelación. Su rostro refleja profundo dolor y aflicción. Ahora mismo en este plano se ve el centurión que tiene en la mano la sentencia condenatoria, un pliego que le hizo José Molera, autor justamente de la parte, podemos decir que romana, auténtica, del paso de misterio del centurión y el soldado que aparece posteriormente. Ahí se ve otra vez el pliego con la sentencia. Yo la impresión que tengo del verrugo, si ha habido un plano que se ha visto antes, el montaje del trono está como en una especie de balconada y el verrugo sin embargo aparece abajo. Yo la impresión que tengo es la última que apuntaba dentro de esas hipótesis, que siempre son hipótesis porque no se pueden meter en la imaginación de un escultor, es que él representa al pueblo que está abajo y que está diciendo efectivamente crucifícalo. Poncio Pilatos muestra al pueblo. Claro, ahora mismo lo está mostrando, efectivamente, ahí se ve Jesús la cabeza gacha, o sea, no, él está ya en un momento de sufrimiento, sabe lo que le espera, y el verrugo parece como que está incitando a los que estamos viendo desde abajo. La mirada a mí se me ha cruzado, siendo espectador, la mirada del verrugo. Parece como que te está diciendo, anda, di que lo crucifique. Es la interpretación que yo puedo dar, pero claro, no deja de ser subjetiva, como es lógico. Pero sí que es significativo que esté fuera de esa especie de balconada en que va montado toda la escena Jesús, Pilato y los dos romanos, el centurión y el soldado. Parece por un lado como si fuese ajeno y por otro lado como si realmente quisiese significar quién fue el culpable. Claro. El pueblo al que representa. El pueblo, efectivamente. Suenan en estos momentos las tradicionales bocinas. Magnífica imagen. Sí. Hay que hacer el silencio, en este caso, para oírlos.
Es la y saeta. buenos pulmones también, ¿eh? Sí, sí, Todo hay que por supuesto. decirlo. Y una técnica especial. Sonido destemplado donde los haya, Claro. el de las bocinas. Es para mí es la auténtica saeta murciana, con todo el respeto que me merecen las saetas de corte andaluz. Tenemos en la Unión, pues bueno, grandes cantadores, porque ahí el canto flamenco, por lo que todos sabemos de la emigración en otros siglos de Andalucía, pues tiene una gran importancia. Yo recuerdo, y Pepe estoy seguro que recordará, hace 2 años, si no me falla la memoria, organizó un magnífico, si se puede llamar así, concierto, exhibición de saetas en la Archicofradía, y estuve en la iglesia del Carmen, y fueron impresionantes. Rufo, quiero recordar, en fin, algunos saeteros de lo más importante que hay en Andalucía, en Sevilla concretamente, y cuando sonó en las naves de la iglesia del Carmen las burlas, la saeta murciana, aquello a mí me impresionó mucho más que me había podido impresionar el recogimiento y la salutación tanto a la soledad como al Cristo de la Sangre que le estaban haciendo estos grandes saeteros que uno se sentía erizar la piel, sí. oyendo tocar en el interior de la iglesia. Sí. Ahí se ve perfectamente la balconada que decíamos, donde está Jesús, está detrás de él. Y como comprobarán, lo que le decíamos al principio, todos los tronos, a excepción de las observaciones que se efectúan en el lavatorio, van alumbrados por cera. En un intento de recuperar la tradición y los orígenes. Y que además, honradamente, pienso, al principio yo reconozco haber sido un poco reticente al regreso de la cera, pero reconozco que ha sido un gran acierto, porque no lucen igual las figuras. Sinceramente, no lucen igual. Las figuras fueron hechas para procesionar y la procesión requiere unas determinadas condiciones y esta la da la cera, nunca la puede dar la luz eléctrica, aunque en algunos tronos, por sus características, pues estén forzados, obligados a poner alguna luz, pero mucho más tenue de lo que era antes. Y lo que hablábamos también antes del arreglo floral. Aquí tienen simple, pero fino y elegante. Es que es importante que la flor deje ver estas magníficas imágenes. Y ya se acerca la hermandad de uno de los pasos más característicos, aquí lo tenemos, de nuestra archicofradía. Las hijas de Jerusalén. El autor de las imágenes y del trono, en este caso es Juan González Moreno. 36 estantes soportan el peso, que es de 1.300 kilos. Clásica estampa nazarena de la niña que recoge un caramelo. Y aquí quiero llamar la atención de ese niño. Sí. Ese niño que ahora espero tengamos todos la oportunidad de ver nuevamente. Es algo increíble la expresión que supo plasmar González Moreno a ese niño. Y yo dije en una ocasión, precisamente también ante las cámaras de televisión, comentando esta procesión hace 2 años exactamente, dije algo que por lo visto pues no se olvidó, porque en una reunión previa que tuvimos a las retransmisiones de Semana Santa, don Silvestre, nuestro querido don Silvestre, me lo recordó. Y es que yo dije, y es cierto, que si alguna vez la figura de ese niño desaparece, que lo busquen en mi casa, que lo tendría yo. Pero caramba, a ver si ahora resulta que lo quita otro y me echan la culpa a mí. Cuando hablamos de don Silvestre nos referimos a don Silvestre del Amor, que es el conciliario, el delegado episcopal en las cofradías de Semana Santa de la región y párroco de San Antolín. Y colaborador nuestro en la retransmisión de la procesión del Lunes Santo. Y enamorado de nuestra Semana Santa y de nuestras procesiones y cofradías.
Ahí tenemos otro plano general donde se aprecia en el centro un mayordomo con algo que últimamente se ha venido también desvirtuando, que es emplear a lo que porta en la mano, que lo distingue para regir, para ordenar la profesión, llamarlo cetro. Y vean aquí, 1, 2, 8, un penitente con 8 cruces. Decía que lo que llevan en la mano los mayordomos murcianos son paras. Discúlpame un segundo, Juanjo, porque Sí. esa figura de ese penitente con 8, como otros con 3, con 4, con 2, con una o con un cirio, están ahí, van cargando o llevando ese peso y al mismo tiempo llevan en su túnica el caramelo para dar. Esa es la idiosincrasia murciana, esa es el contraste y es la característica propia. Esa es nuestra, nació con nosotros y murió así. Cuál fuese la razón, fuese la que fuese, lo cierto y verdad es que ahí está, y esto es nuestra Semana Santa. Es tipismo, pero es sacrificio, es generosidad y es esfuerzo. Es nuestra Semana Santa, sencillamente. Sacrificio tremendo en el caso que hemos podido observar. 8 cruces, supongo que es con una media un de castigo desmesurado. Pues sí, porque posiblemente sean más de 50 kilos lo que lleva sobre el hombro. Pues estamos viendo otra vez el paso de las hijas de Jerusalén, recogido también por San Lucas, de que se encuentra unas mujeres piadosas en la calle de la Amargura, camino del Calvario, Jesús. Y miren sus ojos. Parece como si no llevara nada. Lo está llevando. Y sinceramente, por su mirada, es una persona joven. Quizá eso que tanto también se habla de la juventud. Quizá no podría ser de otra manera llevando ese peso. No, pero sí quizás se pensase que fuese más maduro, ¿eh? Y es también otra de las características de nuestra Semana Santa, de que hay mucha juventud debajo de esos capuces. Hay mucha juventud en nuestras filas. Esa es otra de las grandes maravillas que tenemos nosotros, y que es todo un lujo, hay que decirlo, que la juventud esté con nosotros. Aquí vuelve a aparecer la imagen del Cirineo ayudando a Jesús a llevar la cruz. Y es lo que ha ganado estas imágenes con la restauración. Precioso. Y decíamos que aparece ese momento de Jesús caído y se encuentra con unas mujeres piadosas entre las que algunos la tradición situaba a la Verónica, y que aquí sin embargo el doctor la ha excluido, González Moreno, cuando sin embargo sabemos que en el de Baglietto anterior a este, de 1848, sí que aparecía la Verónica, pero aquí no, aquí están dos mujeres sin identificar, dos hijas de Jerusalén, como se llama el paso, Simón de Cirene, que le ayuda a portar la cruz en ese momento que Jesús está caído, y lo impresionante es la mirada que Jesús les dirige, llena de dulzura, dolor, sufrimiento. Hay una mezcla ahí que ha captado González Moreno impresionante. Ya tendremos ocasión de verla porque va al otro lado de la situación de la cámara, como lo vemos ahora mismo. Y por supuesto la mirada del niño que decía Pepe Carreres es impresionante, ese contraste entre que cruza una mirada de inocencia, de dulzura, con esa mirada de sufrimiento. Jesús no podía dentro del sufrimiento despreciar esa mirada tan dulce, ¿no? Y hay una anécdota de ese niño. Ahí vemos la expresión de Jesús. Ahí se ve la expresión. Hay un dolor, pero sin embargo hay dulzura en esos ojos caídos de dolor. Lo que estamos hablando. Si seguimos esa mano, se dirige perfectamente a la inocencia que tratábamos de reflejar. Hay una anécdota de ese niño que cuenta precisamente en la revista de los Colorados de este año Ramón Gil, el sacerdote Ramón Gil, el nazareno del año y mayordomo de honor de la archicofradía, en un artículo precioso que escribe. Y es que, hablando del museo, previo a la inauguración, hubo un día cuando ya estaban las imágenes colocadas y se iba a inaugurar de forma prácticamente inminente, alguien le pidió si había posibilidad de verlo sin gente, que él quería verlo, y por supuesto don Ramón le autorizó y le acompañó a verlo, y se quedó mirando la figura de ese niño, y
cuando estaba mirándola, ese niño que estamos viendo aquí, ahí lo tenemos, se emocionó, las lágrimas afloraron a sus ojos, cayeron por sus mejillas y le dijo: don Ramón, ese era yo cuando era niño y fue mi tío el que hizo esto. Era exactamente el sobrino de Juan González Moreno. Es un grupo de madera tallada y policromada. Y segunda sección de bocinas y tambores de la archicofradía, que siguen en este caso a las hijas de Jerusalén. Y obsérvese que van precisamente situados detrás de los dos tronos más pasionarios de nuestra procesión, detrás del pretorio y detrás de las hijas de Jerusalén. Ahí miren tenemos al niño. Miren qué cara. Ahí está, cómo levanta el brazo hacia Jesús, como diciendo: ¿pero qué ha hecho este hombre? Y Jesús a su vez le devuelve no solo la mirada, sino el brazo también levantado. Yo ruego que don Silvestre me perdone, pero estoy seguro que de la gente entendería que a uno le den ganas de llevárselo a su casa. Es increíble esa criatura. Hablamos hace un momento, y lógicamente las imágenes nos van inmediatamente sugiriendo nuevas cosas y nos interrumpimos. Bueno, no es que nos interrumpamos, sino que las imágenes lo piden, de lo de la vara del mayordomo. El origen de la vara del mayordomo está precisamente en las procesiones del Corpus, donde se empleaba una vara de verdad, una vara de almendro, pero que el mayordomo del concejo, que era el encargado de pagar la procesión, la parte de los misterios, que así se llamaban los carros que sacaban en la procesión del Corpus, con estas mismas escenas que estamos viendo, solo que con personajes de carne y hueso, no las mismas, pero entre ellas había el desenclavamiento, había crucifixión, enterramiento, etcétera, etcétera, misterios de la pasión en la procesión del Corpus, pero con personas, de tal manera que cuando el cortejo llegaba, pues tengamos en cuenta que discurría por calles muy estrechas, como la actual Trapería, Platería, la gente se agolpaba y no dejaba pasar, y el mayordomo del concejo habilita a unas personas en su representación para que con estas varas fuera abriendo paso a la gente que incordiara el discurrir de la procesión. Y este es el origen sencillamente de esas varas. Lo que pasa que hoy en día, evidentemente, no tienen ese sentido que entonces tenían, porque la gente se agolpaba. De hecho, en la propia archicofradía de la sangre llama varas de gobierno en las constituciones de 1784 a los que hoy en día son mayordomos, les llama varas de gobierno, o sea, los que llaman varas de gobierno encargados de gobernar la procesión. Era una actitud, digamos, ejecutiva. Claro, una pero función ejecutiva de primer orden. Digamos también que uno de los anderos de este paso de las hijas de Jerusalén es el presidente actual de la archicofradía, Carlos Valcárcel Siso, aunque este año no va acompañando, llevando sobre sus hombros la hija de Jerusalén, porque lo hace, ya lo comentaremos más adelante, en la presidencia de la archicofradía por unas razones determinadas que comentaremos en su momento. Ahí se deja entrever la mirada del niño con la mano tendida, y ahora se verá, si sigue el plano, la mano de Jesús. Se ha visto un momentito. Este paso también que acabamos de ver de las hijas de Jerusalén, en su disposición iconográfica y la advocación que tiene el misterio, son únicos en la Semana Santa murciana, aunque hay caídas en la Cofradía de Jesús y en el Amparo, claro, pero con esta iconografía y esta advocación de las hijas de Jerusalén también es único en la Semana Santa murciana. Bien, tenemos otro paso, el número 7, y es el Cristo de las Penas. Las imágenes son de José Hernández Navarro y el trono de Juan Lorente. Son 32 los nazarenos estantes que lo llevan y pesa unos 1.200 kilos. Y esta es precisamente la última hora incorporada por la archicofradía a esta procesión,
el Cristo de las Penas, ahora lo veremos, ahí está su lacerada espalda, evidentemente se ve también la cuerda de la cual tira un sayón, que veremos en otro plano, y el soldado romano cómo señala la cruz. Somos privilegiados en este sentido al tener esta imagen, porque a pie de calle no se ve esta cruz y no se comprende mucho este misterio. El soldado está señalando la cruz en la que normalmente se tumbaban los reos de muerte para poder ser atados, que no clavados como él, atados, y luego se izaba la cruz. Eso es lo que le está diciendo el soldado a Jesús con ese gesto, con esa mano intimidatoria. Que se tienda sobre la cruz. Tienda sobre la cruz para ser clavado. Y el sayón le está tirando como si Jesús se resistiese, cuando Jesús sabía lo que le esperaba, y las dos manos que tiene entreabiertas dan esa